La educación es pública, laica y gratuita en México, como lo establece el artículo 3 de la Constitución, que busca garantizar el acceso equitativo a la educación para todas y todos los ciudadanos. Durante 1921, José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública, marcó un impacto duradero en la alfabetización mexicana. En 1959, la coyuntura de la educación impulsó la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, logrando la producción y distribución de libros, garantizando la educación básica de todos los niños y niñas. Este sistema hoy se refleja en la educación como la nueva escuela mexicana, un proyecto actualizado para el desarrollo integral de los individuos, incorporando un modelo pedagógico centrado en fortalecer a la construcción colectiva de saberes, libre de toda doctrina y desigualdad de clases sociales. Estamos con ustedes nuevamente en Para No Olvidar, este espacio en donde temas contemporáneos tienen una revisión histórica, pero también desde distintas aristas para que comprendamos mejor qué es lo que está pasando. Y es que hoy, en estos últimos días, hemos tenido en el centro de las conversaciones, y por qué no decirlo también, entre los debates y o controversia, qué es lo que está pasando con la educación en nuestro país, y en específico a través de los libros de texto. Ahora, yo no soy ninguna experta en historia, pero sé que en 1960 se entregaron los primeros libros de texto y a través del tiempo han tenido distintas transformaciones, y de esto y más vamos a estar platicando el día de hoy, y lo haré de la mano y de la voz de grandes historiadoras de ciencia política desde distintas aristas, yo insisto. Así es que yo soy Natalia Luna y recuerden que esta conversación es para que todas, todos, todes le entren, así es que recuerden nuestras redes, hay que seguir las conversaciones, además díganos qué otros temas les gustaría que nosotras pudiéramos abordar acá con ustedes. Mientras tanto, yo quisiera pues abrir esta conversación preguntando ¿por qué es un tema tan importante? ¿Por qué ha estado en la discusión los libros de texto? De repente vemos que se han polarizado las distintas posiciones. Hay gente que dice, se eliminaron las matemáticas, ¿qué va a pasar ahora? No van a aprender nada en las aulas. En fin, entre otro tipo de discursos. Y quisiera que cada una de ustedes nos digan por qué es importante y qué es lo que se está debatiendo en este momento. María. Bueno, para empezar, hablar de la educación es hablar de un eje toral de cualquier país, ¿no? No es algo que se pueda tomar a la ligera. Estamos hablando del futuro de las juventudes y además siempre ha habido estos temas, estas polarizaciones en torno a diversos temas, o sea, incluso hablar de biología, hablar de situaciones de ética, puede estar siempre sujeto a todo tipo de debates. Yo diría que ahora estamos viendo un intento por cambiar cómo aprendemos, que realmente sea significativo lo que estemos aprendiendo y que no nos centremos únicamente en una calificación. Estamos hablando de que las infancias y las juventudes pues vean qué está pasando, ¿no? Entonces, por ahí va un poco mi intervención. Y es que conforme pase esta conversación nos vamos a dar cuenta que no es la primera vez que la hacen de súper tos y que dicen que lo que se les está enseñando a los niños no es lo adecuado, pero mientras tanto, pues, ¿por qué estamos ubicados en este tema? Sí, bueno, a mí me gustaría también señalar que este es uno de los objetivos que cumple la nueva escuela mexicana y pues los libros de texto gratuitos, ¿no? Que si ya se bajaron del tren de TikTok y de Twitter y de todos estos medios de comunicación y ya se fueron a leer los libros, pues seguramente se habrán dado cuenta por ahí en las introducciones o en los manuales para profesores y profesoras que uno de los objetivos es justamente que el tema se vuelva un tema de agenda pública, o sea, que discutamos, que nos apropiemos del plan de estudios, que nos apropiemos de los contenidos, de los libros de texto. Entonces, yo celebro mucho que se esté hablando de ello y celebro que demos el paso después de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto escándalo? A ir a revisarlos, ¿no? Creo que eso es la invitación que me gustaría hacer también hoy. Yo pienso en Alejandro Barico, que nos dice que siempre cuando llega una innovación, hay una generación, la generación que creció con otro tipo de herramientas que reacciona, ¿no? Yo creo que algo así está pasando con este nuevo método pedagógico, que la verdad a mí me ha gustado bastante. Cuando me acerqué a los libros de texto me parece que tienen una propuesta muy bonita porque nos están enseñando a comprender el mundo de una manera distinta. No es que ya no haya matemáticas, sino que ya nos las van a enseñar igual porque ahora nos van a demostrar cómo es que ciertas situaciones nos llevaron a descubrir cosas, ¿no? ¿Por qué se hizo un puente?
¿Por qué ciertas civilizaciones tuvieron cierto tipo de numeraciones, ¿no? Porque hay un sistema de numeración decimal, vigesimal, etcétera. ¿A qué responde? Nos están enseñando a pensar desde mi punto de vista y eso me parece bellísimo. Además, las matemáticas es una de las áreas que más miedo le han tenido las distintas generaciones al pasar por la educación básica, y también pienso en qué tanto realmente, si bien había habido oposición de parte de ciertos grupos a través de la historia en torno a la educación, ¿qué tanto se había estado involucrando la sociedad civil en estas conversaciones, Carla? Yo creo que siempre se han involucrado porque es un tema importantísimo de nuestra sociedad. En esta coyuntura específica, me parece que vimos un despliegue de fake news, de cosas que mediáticamente se movieron para una crítica poco sustentada. Incluso llegaron a decir que los libros iban a volver comunistas a las niñas y los niños. Opiniones claramente ridículas que no tienen un sustento real. Pero es interesantísimo que lo hablemos en esta mesa de forma histórica, porque vamos a observar que estas polémicas, estos dilemas, estas disputas responden a la política, y es algo que creo que no podemos perder de vista. Todo proyecto educativo tiene a su vez un trasfondo político, y sobre todo en procesos de transformación, de cambio, pues es normal que haya resistencias. Ahora bien, la forma de posicionarnos frente a estas disputas me parece que son las más interesantes, y ya verán cómo la historia nos da muchísimas pistas y una brújula para poder entenderlo. Y es que a través de la educación pública también se ha puesto sobre la mesa una ideología para una serie de generaciones. Entonces, hablemos también sobre eso, la utilización ideológica a través de la educación que ha ido formando a través de la historia a las distintas generaciones en México. Bueno, yo creo que podríamos comenzar por el siglo XIX. Yo le quiero pasar la bolita a mi amiga Tamara, porque ella es experta en ese tema, pero justamente nos va a platicar un poco de cómo la educación en este periodo pues tiene un componente ideológico que es muy claro. Entonces, Tamara, tú sabes muchísimo de esto. Bueno, pues gracias por lo de experta, ¿no? Porque, bueno, espero que mi asesor ahí esté de acuerdo con ello, con las colegas y los colegas. Sí, claro que lo son. Pero bueno, a mí me parece muy interesante pensar justo desde el siglo XIX, porque desde el XVIII, si ustedes quieren irnos un poquito, pero en el XIX, ya cuando estamos en estos procesos de concretar, ¿no? En estos procesos de formación de los estados-nación, pues la educación se vuelve un pilar justamente para legitimar discursos políticos, para legitimar también a personas en el poder. Entonces, siempre que la educación está en manos del Estado, pues obviamente va a ser el discurso del Estado el que esté vigente, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, en el 18 es pensar en una educación, obviamente en el mundo occidental y demás, pues es pensar también en una educación que está dentro de las manos de la iglesia, ¿no? En una educación privada, una educación de los hogares. Después, cuando ya se vuelve algo del Estado, pues también va a responder a las necesidades del contexto histórico, político, económico, ¿no? O sea, la llegada pienso, por ejemplo, ¿no? La Universidad Pontificia desde la colonia, ¿no? Pero después, cuando ya llega el proyecto de la formación de minería, ¿no? También que responde justamente a esta necesidad de tener ingenieros mineros para la Nueva España. En el 19 ya vamos a ver, por ejemplo, las escuelas de las amigas, ¿no? Que eran estas formaciones para niñas, ¿no? Un modelo que apela a cómo se educan las mujeres, ¿no? En el seno familiar y demás. Y así vamos a pasar al modelo, por ejemplo, de la escuela lancasteriana, ya a mediados del 19, que es una educación compartida, comunitaria, en el que va más avanzado le enseña al que va un poquito más atrasado. Pasaremos por el modelo también positivista, que si ustedes se han preguntado por qué no les gusta la historia, pues tal vez tenga que ver precisamente con ese aprendernos dato por dato, ¿no? O sea, que positivista no es ser positivo, ¿no? No, ahí Bárbara de Regil está un poquito imprecisa, ¿no? Pero justo, ¿no? O sea, eso de aprendernos el dato duro y tal. Es que ahí te diría ella, ¿cuál es la diferencia? Dinos cuál es la diferencia. Bueno, pues el positivismo va a ser toda esta corriente ya del siglo XIX, llamamos la decimonónica, ¿no? Que nace en Francia, Augusto Comte la va a divulgar y va a llegar a México con la Escuela Nacional Preparatoria, la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, vamos a heredar ahí algunos vicios. Te dejamos respirar porque además también la revolución se ve plasmada en la educación.
Por supuesto, yo creo que tenemos que entender que no podemos explicar a nuestro país sin hablar de la Revolución Mexicana. Fue un momento de muchos cambios y evidentemente también los hubo en la educación. Entonces, en este momento, pues, surge la Constitución que todavía nos rige. En 1917 se plasma en el artículo 3º lo que yo considero que son los 3 pilares de la educación en nuestro país, que es laica, pública y gratuita. Entonces, a partir de estos pilares, se va poco a poco fortaleciendo un proyecto de Estado que tiene alcances muy ambiciosos. Y yo quisiera reiterar esto que bien dijo Tamara, que tiene que ver con la legitimación ideológica política del Estado nacional a partir de la educación y de las instituciones educativas, pero quitándole la carga negativa que nos suena legitimar. Bueno, es que el ideal de educación para todos es un ideal ilustrado que se pudo ejecutar en nuestro país después de la Constitución del 17 y sobre todo después de que se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921 con este proyecto de José Vasconcelos. Y fíjense que ahí fue como el primer intento de que hubiera una especie de material didáctico plasmado en libros que se iban a repartir a todos. En aquel momento la prioridad era alfabetizar al mayor número de personas. Entonces, pues comienza, digamos, a crearse esta gran institución que es la SEP y que durante todo el siglo XX rigió a la educación pública no sin dificultades en un país donde había plurilingüismo, multicultural y que pues este gran proyecto tiene que ver con un anhelo de una nueva visión. Yo digo también de hombre, porque hay mucho patriarcado en esto, de hombre revolucionario, del nuevo hombre. Y bueno, ya a lo largo del siglo XX hubo proyectos también muy importantes que se consolidan hasta 60 el libro de texto gratuito. Y es que también la bandita criticaba un montón a Vasconcelos en ese sentido, porque decía, ¿para qué se pone a hacer libros de texto para niñas y niños si estamos en un país en el que normalmente, pues para empezar, la gente ni siquiera sabía leer? Pero esto me recuerda que también hubo modelos de educación distintos, unos que planteaban un modelo socialista muy a la vanguardia. Sí tuvimos una educación socialista, ahí sí tal vez vendrán las críticas, pero con Narciso Bassols, en el sexenio de Cárdenas, pues se propone esta escuela que en realidad tiene planteamientos de que no haya diferencia en la educación por clase, en que haya solidaridad, no haya juicios o prejuicios, ni tampoco el fanatismo religioso esté tan inmerso en la escuela, ¿no? A mí me parece también un proyecto muy bonito que viene de la escuela moderna, de la educación racionalista, y justo antes de criticar, por ejemplo, esta educación que sí se mencionaba como socialista, esas palabras que nos espantan, pues checarlo un poco, porque en realidad son proyectos que están muy adelantados desde mi punto de vista para poder educar a todas las infancias, a todas las juventudes de nuestro país, ¿no? Ya después el siguiente esfuerzo será con Jaime Torres Bodet, con quien se creará la Comisión Nacional de Libros, ¿no? Que ya será a los 60 cuando tengamos los primeros libros de texto gratuitos. Me parece que son propuestas muy valiosas y que hay que pues, considerarlas, comprenderlas para poder posicionarnos ante ellas y entender cómo es que el Estado está ahí en los planes educativos, ¿no? En los proyectos. Y después, o sea, pasamos de ahí hasta un modelo distinto. Bueno, había algo como el plan de los 11 años y después las competencias que tiene que ver con un modelo neoliberal. Bueno, María. si aquí Carla nos dice que para entender el Estado mexicano hay que irnos a la Revolución, yo les diría que para entender la realidad internacional hay que irnos a la Segunda Guerra Mundial. El periodo de la Segunda Posguerra Mundial pues es donde tenemos a Torres Bodet, ¿no? Este gran mexicano que llega a la UNESCO y que revoluciona y que se hace que todo el mundo le escuche hablar de educación en sus diálogos con la gran chilena errante de Mistral, ¿no? Entonces se pone un poquito por ahí este tema que era llevar la educación, la paz y también ir incorporando a las niñas, porque hablar de juventudes, hablar de infancias no es lo mismo, ¿no? Ya veníamos hablando de estas cuestiones patriarcales. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la educación por competencias? Si bien estamos hablando de modelos pedagógicos, o sea, no es algo que surja de la nada, también son modelos que atienden a las necesidades de un mercado laboral cada vez más globalizado, como si la globalización uno fuera algo nuevo, o como si fuese lo más deseable, o como si todo modelo copia y calca se pusiera en cualquier sociedad, y en una sociedad tan compleja como la mexicana, en un territorio nacional tan extenso,
pues vemos que estos modelos por competencias, que si bien buscan que el alumnado solucione, que proponga y que sea de una forma más pragmático, se pueden perder de lado de cosas que no podemos cachar como con la inmediatez, ¿no? Como hacer comunidad, la cuestión del arte, la cuestión de decir, bueno, pues ya no enseñemos ciencias sociales, ya no enseñemos historia, ya no enseñemos humanidades. Podemos caer en estos errores tan crasos si nos vamos con este ímpetu neoliberal y ver la educación únicamente en función del mercado laboral. Al final del día no somos eso. Bueno, y que justo esta educación por competencias buscaba también, ¿no?, este discurso de elevar las competencias individuales, ¿no? O sea, que dieras lo máximo de ti, o sea, la mejor versión de ti mismo, ¿no? Casi, casi. Pero pues al final responde también a un contexto sumamente individualista, ¿no? O sea, es el desarrollo del alumno propio y no deja de lado esta visión todavía decimonónica de la tabula rasa, ¿no? O sea, de estos modelos pedagógicos donde el alumno es una tabla rasa que hay que llenar de conocimientos, atiborrar de información, ¿no? Porque a partir de ahí va a crecer, ¿no? Me gusta este nuevo contexto en el que el alumno es agente de cambio también. Sí, tiene agencia, ¿no? Sí. No es ahí. Y es que las materias estaban parceladas y esa es una herencia del positivismo que en resumen pues es cientificismo, es como la base científica de la división por, digamos, sí, parcelas del conocimiento y nos enseñaban matemáticas por un lado, ciencias naturales por el otro y no había como un ejercicio de ver qué relación tenía una cosa con la otra. La propuesta de la nueva escuela mexicana lo que busca es integrarlo a través de actividades prácticas o proyectos. Y creo que en un principio mucha gente, pues sí, se lo cuestionó legítimamente. ¿Dónde están estas materias que yo aprendí cuando fui a la primaria? Se las quitaron. Pues más bien, por el contrario, se está tratando de que a través de actividades muy específicas, las niñas y los niños puedan ir tomando todos esos conocimientos para resolver cosas prácticas. No sé, pero yo cuando voy al mercado no uso la raíz cuadrada. Exacto. Y pensando en esto que mencionaba Tamara del individualismo, a mí me gusta bastante que al revisar los textos vemos cómo se empiezan a construir la comprensión de las otredades, lo cual me parece importantísimo pensando en el contexto que estamos viviendo tan violento. No puede ser que sigamos en las mismas, se sigan utilizando los mismos dispositivos de violencia contra cierto tipo de grupos, ¿no?, sociales. A mí me parece muy valioso que nos enseñen a comprender que no todos estamos en la misma realidad, por así decirlo, ¿no? Sí. Una persona del campo no vive igual que yo. Un migrante no vive de la misma manera que yo. Eso me parece muy valioso en estos nuevos libros de texto. Además, tienen un contenido que es bien interesante en cuanto a las nuevas ideas, por ejemplo, del feminismo, de cómo vamos cuestionando algunos valores neoliberales como el individualismo y en contraste, pues se busca crear comunidad. Entonces, es una propuesta muy interesante y yo creo que posicionarnos con conocimiento histórico nos ayuda a ver que, pues, ha habido grupos conservadores a lo largo de la historia que han buscado que, sobre todo, prevalezca una enseñanza religiosa. Yo creo que el conservadurismo que vimos activo en esta disputa política actual, pues tiene sus orígenes incluso muy añejos. La Unión Nacional de Padres de Familia surgió en 1917, se opusieron a la educación sexual de Narciso Bassols, se opusieron al libro de texto gratuito de Jaime Torres Bodet y ahora fueron ellos quienes implementaron la serie de amparos que intentaron frenar el reparto de libros de texto. Por cierto, afortunadamente ya los estados de Chihuahua y Coahuila, que eran los que nos faltaban, ya los niños tienen sus libros de texto para esta nueva escuela mexicana. Sí, y justo en ese tema, por ejemplo, de educación sexual, pues ¿desde cuándo? O sea, ya urgía una actualización de los libros de texto. Yo ahí diría que haría falta también educación financiera, ¿no? Tal vez pronto la veamos, claro. Pero oigan, dentro del contenido de cuarto grado, por ejemplo, hablando de educación sexual, nos invitan a cuestionar lo que es un tabú y a discutirlo en familia. O hablar de menstruación. Justo, y cuando se habla de menstruación a mí me parece bellísimo porque dicen que esa es es la única sangre que no tiene relación con la violencia. Exacto, o la enfermedad. Claro. Es un proceso natural. Entonces, enunciar eso a mí me parece importantísimo en esta cuestión. Y a lo mejor y sí falta un poco de educación financiera ahí, porque estamos como, o sea, al menos yo digo, ¿qué pasa ahora que me integro al mundo laboral, no? O sí, de finanzas, perdidísima. Pero
sigo creyendo que hay muchísimas cosas valiosas que nos propone. Recordando a Gabriela Mistral, me parece que hay un poco de sus propuestas, hay amor, hay insistencia, hay como un ejercicio de cómo les voy a bajar el conocimiento a los niños para que ellos lo comprendan y no se pierda la esencia, ¿no? Y no sé, o sea, como para concluir, a mí me gustaría solo plantear que lo único que me preocupa es, en este cambio que me parece increíble a nivel educativo, es qué pasa con los profesores, ¿no? Porque un cambio tan radical me parece que puede desestabilizar la manera. Ellos comprenden el mundo y han sido educados de una manera. ¿Qué pasa cuando les traen este nuevo proyecto que es tan innovador, que ya no responde a principios o valores que muchos de ellos pues tenían, ¿no? Y pensar que también la enseñanza es atravesada por las distintas experiencias y que lo ideal sería aprender a pensar, no qué pensar. Pero de esto podremos estar platicando en muchos otros momentos aquí en Para No Olvidar, porque hoy hicimos un breve repaso solamente sobre la educación y los libros de texto, pero les esperamos en la siguiente emisión para seguir platicando de estos y otros temas. Recuerden seguirnos a través de las redes, comentar qué les pareció, qué dudas surgen y sobre todo también qué otros temas les interesan. Nosotras fuimos Fernanda, María, Tamara, Carla, Natalia y nos vemos en la próxima.